Bienvenidos a Cuento Budista. En este video escucharás una historia profunda sobre cómo la soledad, lejos de ser un castigo, puede convertirse en tu mayor maestra. A través de enseñanzas del Buda y un relato transformador, descubrirás cómo el silencio interior puede sanar lo que el ruido del mundo nunca pudo. Prepárate para mirar dentro y encontrar paz donde antes solo había vacío. A veces, la vida se detiene, no porque el mundo deje de girar, ni porque el tiempo pierda su curso, sino porque, de pronto, sentimos que somos los únicos caminando por él. Puedes estar rodeado de personas en una reunión familiar, en una sala de clases, en un vagón de metro lleno de desconocidos y, aún así, sentirte profundamente solo. No es el silencio lo que duele, sino el vacío. No es la falta de palabras lo que lastima, sino esa desconexión invisible, como si nuestras emociones gritaran dentro de una cueva y nadie pudiera escucharlas. La soledad, cuando no se comprende, puede ser devastadora. Pero lo que muchas personas no saben, lo que quizás tú tampoco sabías, es que la misma soledad que parece una herida puede ser también una puerta. Una puerta hacia algo que ni siquiera imaginabas que podías encontrar tú mismo. Este es el viaje de un joven llamado Sahara. Sahara vivía en una pequeña aldea rodeada de arrozales, templos silenciosos y caminos de tierra que serpenteaban entre montañas cubiertas de neblina. Era un muchacho bondadoso, curioso, con el corazón lleno de preguntas y una mirada que parecía buscar siempre algo más allá de lo visible. Pero Sahara tenía un peso en el alma que lo acompañaba desde muy niño. Se sentía profundamente solo. Tenía padres, sí, vecinos que lo saludaban con afecto, incluso amigos de infancia con los que compartía juegos y travesuras. Pero, en el fondo, había una sensación que no desaparecía, como si una parte de él estuviera desconectada del mundo. Como si, por más ruido y compañía que hubiera a su alrededor, algo dentro de sí se mantuviera en silencio, un silencio que dolía. En las noches, Sahara miraba las estrellas y se preguntaba si algún día alguien lo entendería de verdad, si algún día podría sentirse completo. A veces pensaba que quizás no había nacido para este mundo, que su alma venía de otro lugar. Y esa sensación lo empujaba cada vez más hacia la introspección. Un día, sin previo aviso, sus amigos comenzaron a alejarse. Algunos se marcharon a otras ciudades, otros simplemente dejaron de buscarlo, y lo que era una herida silenciosa se convirtió en una tormenta. La soledad ya no era solo una sensación, se había convertido en una realidad. Y Sahara cayó, se encerró en sí mismo, dejó de hablar, dejó de salir, y cada día se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, si soy una buena persona, me siento tan vacío por dentro? Lo que Sahara no sabía, lo que muy pocos saben hasta que lo viven, es que la soledad no nace de la ausencia de personas. Nace de la falta de conexión con uno mismo. Puedes tener 1000 amigos, cientos de familiares, miles de seguidores en redes sociales y seguir sintiéndote solo, porque la raíz de la soledad no está en los demás, está en ti, en lo que esperas, en lo que anhelas, en lo que crees que los demás deberían darte y no te dan. Sahara, desde pequeño, había depositado su felicidad en la compañía ajena. Había crecido creyendo que alguien, en algún momento, llegaría para llenar ese vacío. Un amigo ideal, un maestro sabio, un amor verdadero, pero nadie llegaba, y cada ausencia era un golpe más. Hasta que, una mañana, mientras caminaba sin rumbo por un bosque cercano a su aldea, Sahara se encontró con un anciano, un monje. El monje estaba sentado bajo un árbol, con los ojos cerrados y una expresión de paz tan profunda que detenía el tiempo. No dijo nada, no se movió, solo respiraba, y esa respiración, silenciosa y rítmica, parecía hablar directamente al corazón de Sahara. ¿Estás meditando?, preguntó el joven, sin saber muy bien por qué. El monje abrió los ojos lentamente, como si saliera de un sueño antiguo, y lo miró con ternura. Estoy habitando la soledad, respondió. Sahara frunció el ceño. ¿Cómo podía alguien habitar algo tan doloroso? ¿No te da miedo estar solo? El monje sonrió. Lo que da miedo no es la soledad. Lo que da miedo es no saber qué hacer con ella.
Aquel encuentro cambió la vida de Sahara para siempre. El monje lo invitó a acompañarlo en su retiro por algunos días. Le explicó que, antes de alcanzar la iluminación, el propio Buda pasó por momentos de absoluta soledad, que sus discípulos más cercanos lo abandonaron cuando dejó de practicar el autocastigo y decidió buscar el equilibrio, que incluso en el corazón de la selva, rodeado de silencio, el Buda no se sintió solo, porque comprendió que la verdadera compañía está dentro de uno. La soledad, le dijo, el monje es una maestra severa, pero justa, nos obliga a mirarnos en el espejo sin adornos, nos muestra lo que hemos estado evitando y, si tenemos el valor de escucharla, nos guía hacia la libertad. Sahara pasó días sin hablar. Solo escuchaba el viento, el crujir de las hojas, el canto lejano de los pájaros. Al principio, su mente gritaba, le decía que saliera corriendo, que volviera a su aldea, que esto no tenía sentido. Pero poco a poco, algo dentro de él empezó a calmarse, como si su alma, después de mucho tiempo, por fin pudiera respirar. Descubrió que no necesitaba a nadie para sentirse completo, que podía sentarse en silencio y, en lugar de sentirse abandonado, sentirse acompañado por su propia presencia. Empezó a escribir, a meditar, a llorar, a recordar heridas que había ocultado por años. Y, lentamente, la soledad dejó de ser un enemigo y se convirtió en un templo, porque eso es, al final, la soledad. Un espacio sagrado, un templo donde puedes reencontrarte con lo que eres, con lo que has olvidado, con lo que necesitas sanar. Pero, para llegar a ese punto, hay que cambiar la perspectiva. No es lo mismo decir, estoy solo con tristeza, que decirlo con gratitud. No es lo mismo ver la soledad como un castigo, que verla como una oportunidad de despertar. El Buda enseñó que el sufrimiento no desaparece si solo cortamos las ramas. Hay que ir a la raíz. Y la raíz de la soledad no está afuera, está dentro, está en nuestras expectativas, en nuestros apegos, en esa idea falsa de que necesitamos a alguien para estar bien. Cuando arrancamos esa raíz, cuando dejamos de depender de otros para sentirnos completos, es cuando realmente comenzamos a florecer. Sahara comprendió eso en el bosque, y cuando regresó a su aldea, ya no era el mismo. Seguía sin tener muchos amigos. Seguía pasando tiempo en silencio, pero había una paz en su mirada que nunca antes había tenido. Una paz que no dependía de nadie más. Una paz que venía de haber abrazado con todo el corazón su soledad. Y tú, que estás leyendo esto, quizás también te has sentido solo. Quizás estás ahí, frente a una pantalla, preguntándote si alguna vez cambiará esa sensación de vacío. Si alguna vez te sentirás comprendido, querido, acompañado. Déjame decirte algo, no estás roto, no estás mal, solo estás buscando en el lugar equivocado. La verdadera compañía no está en los demás, está en ti, está en tu capacidad de escucharte, de cuidarte, de abrazarte cuando nadie más lo hace. La soledad no te está castigando, te está invitando, invitándote a conocerte, invitándote a sanar, invitándote a despertar. Y si aceptas esa invitación, si dejas de resistirla y empiezas a habitarla con ternura, entonces, un día, mirarás hacia atrás y dirás, gracias, soledad, gracias por mostrarme quién soy en realidad. Durante los días que siguieron a su regreso, Sahara comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no buscaba desesperadamente encajar en conversaciones vacías, ni se forzaba a reír cuando no lo sentía. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a hacer caminatas en silencio, a sentarse bajo el viejo árbol del patio trasero con un cuaderno en blanco y dejar que su alma hablara sin juicio. Pero esto no significa que el camino se volvió fácil. No, lo que hizo fue volverse auténtico. Y la autenticidad, aunque poderosa, duele al principio, porque te obliga a dejar caer todas las máscaras. Te muestra cuántas veces fingiste estar bien solo para que los demás no se preocuparan. Cuántas veces dijiste sí para no quedarte solo. Cuántas veces renunciaste a tu verdad por miedo al abandono. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a recoger leña, ella lo miró con los ojos entrecerrados. «Estás diferente», dijo. Sahara sonrió. No sabía bien cómo explicarlo. No podía decir simplemente,
ahora me llevo mejor con mi soledad. Eso no era común en su aldea, en su cultura. Allí, el valor de una persona parecía medirse por cuánta gente tenía a su alrededor, por cuán lleno estaba su calendario, por cuántos compromisos cumplía. Pero él ya no estaba jugando ese juego, y eso, inevitablemente, lo separaba aún más del mundo. Fue entonces cuando descubrió una verdad profunda. La verdadera soledad no es estar sin otros, es estar rodeado de personas que no comprenden tu alma. Y cuando te das cuenta de eso, la idea de estar solo pierde su dramatismo, porque prefieres 1000 veces la paz del silencio a la angustia de la desconexión. Una noche, recordando las palabras del monje, Sahara decidió escribir una carta. No a alguien en específico. Era más bien una carta a su yo del pasado, a ese niño interior que, por años, creyó que su valor dependía de los demás. Escribió: «Querido Sahara, te sentiste roto muchas veces. Pensaste que eras un error, que eras menos por no encajar, pero no estabas roto. Solo eras profundo en un mundo que premia la superficialidad. No eras débil por sentir tanto. Eras valiente por seguir caminando con ese peso. Hoy entendí que no necesito ser entendido por todos, ni aceptado por muchos. Solo necesito ser verdadero conmigo. Y si eso significa caminar solo un tiempo, que así sea. Porque no hay mayor compañía que la de un corazón en paz». Cuando terminó de escribir, una lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de liberación. Era como si, por primera vez, se estuviera permitiendo vivir desde adentro hacia afuera. Y así empezó una nueva etapa, no la de la soledad como castigo, sino la de la soledad como elección, como espacio sagrado, como práctica. Cada mañana, antes del amanecer, Sahara se sentaba a meditar frente a una pequeña vela. No rezaba, no pedía, solo estaba. Observaba sus pensamientos como nubes en el cielo. Algunos eran tormentas, otros apenas brisas, pero ninguno lo definía. Con el tiempo, comprendió que la soledad no era un monstruo, era un espejo, uno que le mostraba todo lo que había estado evadiendo, su miedo al rechazo, su necesidad de aprobación, su ansiedad por llenar cada momento con estímulos, y, a la vez, le mostró algo aún más importante: su capacidad de sanarse a sí mismo. Una mañana, en medio de su meditación, llegó a su mente una frase del Dhammapada que el monje le había compartido: «Así como el árbol vuelve a brotar si la raíz no ha sido cortada, el sufrimiento vuelve una y otra vez mientras no eliminemos la raíz del deseo». Sahara lo comprendió ahora de forma visceral. Durante años había intentado matar la soledad buscándola afuera, buscando compañía, atención, reconocimiento, pero nunca se había detenido a mirar la raíz. Y esa raíz era su creencia de que no podía estar solo, de que sin alguien a su lado no era suficiente. Esa creencia era lo que había que arrancar, y la única forma de hacerlo era estando consigo mismo, sin huir, sin distracciones, sin excusas. A partir de ahí, transformó su soledad en un ritual. No como una imposición, sino como un regalo. Cada día dedicaba una hora solo para él, para escribir, para contemplar el cielo, para sentir sus emociones sin necesidad de arreglarlas, para escuchar su respiración y recordar que, al final del día, mientras siga respirando, sigue vivo, y mientras esté vivo, tiene la capacidad de crear su propia paz. Descubrió que el amor propio no es un eslogan bonito para redes sociales. Es una práctica, y empieza por estar contigo mismo, cuando nadie más está. El amor propio es cocinar para ti con esmero, aunque nadie más se siente a la mesa. Es ponerte tu ropa favorita, aunque no tengas a quien impresionar. Es hablarte con ternura en vez de con crítica. Es abrazar tu historia, incluso sus capítulos más oscuros, porque sin ellos no serías quien eres hoy. Pero había algo más. Algo que Sahara apenas comenzaba a entender. La soledad que aprendía a transitar con sabiduría era también un camino hacia la compasión, porque quien ha sentido la soledad en carne propia también es capaz de reconocerla en los ojos de los demás. Y así, sin buscarlo, Sahara se convirtió en un refugio para otros. Un día, una joven de la aldea se le acercó. Estaba llorando. Le habían roto el corazón. Decía sentirse invisible, vacía. Sahara no le dio consejos.
No trató de animarla con frases prefabricadas. Solo la escuchó y, después de un rato, le dijo con serenidad: «Lo sé, yo también estuve ahí, pero hay una luz en esa oscuridad. No te alejes de ella. Entra, quédate y escúchate. Ahí está tu fuerza». Ella lo miró, sorprendida, no porque él dijera algo espectacular, sino porque lo decía alguien que lo había vivido. Y en ese momento, Sara entendió algo hermoso: la soledad que aprendemos a abrazar puede convertirse en el puente que une nuestro corazón con el de los demás. Pasaron los meses, las estaciones cambiaban, el tiempo avanzaba, y Sara ya no era el muchacho que miraba las estrellas deseando no existir. Era un hombre joven, con cicatrices, sí, pero también con raíces. Ya no buscaba llenar vacíos con compañía. Había llenado su vida con presencia. Ya no mendigaba amor, se lo daba. Ya no temía estar solo, porque había aprendido a estar con él mismo de un modo que nadie más podía. Y ahora, tú que lees estas palabras, tal vez te preguntes: ¿de verdad es posible transformar la soledad en un camino? No es solo una manera de resignarse, no es resignación, es transmutación, es tomar ese dolor, esa ausencia, ese silencio, esa angustia, y convertirlo en sabiduría. Es elegir no huir más de ti, es sentarte, por primera vez, contigo mismo, y quedarte, no porque no tengas a dónde ir, sino porque tú eres ese lugar seguro, ese templo, ese hogar. Después de varios meses caminando junto a su soledad como aliada, Sara descubrió una nueva dimensión del silencio. Ya no lo percibía como un abismo oscuro e interminable, sino como un espacio fértil, una tierra interior donde las semillas del entendimiento podían germinar sin ser pisoteadas por el ruido del mundo. Un día, mientras caminaba por el borde del río, se detuvo a observar el reflejo del agua. Las hojas caían suavemente sobre la superficie y el viento las arrastraba sin rumbo fijo. Entonces pensó: así ha sido mi mente durante años. Hojas arrastradas por los vientos del deseo, de la expectativa, del miedo, y se preguntó: ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra el río, aprendiera a observar su cauce? Y si pudiera descansar en el fluir, sin aferrarme a nada. Fue entonces cuando recordó una enseñanza del Buda que el monje compartió durante su retiro: el sufrimiento es el resultado de aferrarnos a lo que cambia, de desear que lo transitorio sea permanente. Solo cuando soltamos, nace la verdadera libertad. Estas palabras no eran solo un concepto, eran una medicina. Y para Sara, esa medicina comenzaba a hacer efecto. Muchas personas creen que sanar la soledad consiste en llenarse de actividades, en mantenerse ocupado para no pensar. Pero el Buda enseñó lo contrario. No es en el hacer compulsivo donde se encuentra la paz, sino en el detenerse. Y detenerse duele, porque cuando te detienes, el ruido interior aparece. Aparecen los fantasmas, los recuerdos, las decisiones no tomadas, los amores no correspondidos, las heridas que uno ocultó bajo 1000 excusas. Todo eso vuelve y parece insoportable. Pero si tienes el coraje de mirar, algo cambia. Sara, en sus silencios diarios, comenzó a enfrentarse con sus propias voces internas. Algunas le decían: nunca serás suficiente. Si no tienes a alguien, no vales, no puedes ser feliz así. Y cada vez que surgían, él no las rechazaba ni las combatía, solo las escuchaba, y luego, como el viento que acaricia un lago, las dejaba pasar. Descubrió que esas voces no eran la verdad, eran solo viejas grabaciones de un pasado en el que buscaba amor afuera, porque no sabía cómo ofrecérselo dentro. Un día, mientras estaba meditando en el bosque, apareció el monje de nuevo. Había regresado de su viaje al norte, y al ver a Sara lo saludó con una inclinación respetuosa. «Has cambiado, joven», Sara asintió, con una sonrisa leve. «He aprendido a estar solo». El monje se sentó junto a él y le dijo: «¿Y has aprendido a estar contigo?». Sara lo miró en silencio. Era una pregunta más profunda de lo que parecía. Estar solo no era lo mismo que estar en compañía de uno mismo. Muchos están solos, pero se rechazan, se juzgan, se abandonan, están con ellos, pero en guerra. «Creo que estoy aprendiendo», respondió con honestidad. «Bien», dijo el monje. «Ahora empieza la verdadera práctica. Cultivar amor hacia tu propia presencia, no solo soportarla,
no solo aguantarla, a amarla. En los días siguientes, el monje le enseñó una práctica budista llamada Metta Bhavana, o meditación de amor bondadoso. Empezaban sentados en silencio y luego, con el corazón atento, repetían frases como: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté a salvo, que viva con facilidad. Al principio, a Sara le costaba. Decirse eso a sí mismo le parecía egoísta, incluso falso. ¿Cómo podía desearse amor si, durante años, se había sentido indigno de él? Pero el monje insistió: no puedes dar amor verdadero a otros si no sabes cómo dártelo a ti. No puedes compartir tu luz si vives huyendo de tu sombra. La compasión empieza en casa. Con el tiempo, esas frases comenzaron a echar raíces. No como afirmaciones vacías, sino como intenciones sinceras. Y Sara se dio cuenta de algo esencial: el mayor acto de amor no es hacia otro, es hacia ti mismo cuando más solo te sientes. Es fácil amarse cuando todo va bien, pero cuando el mundo parece olvidarte, cuando el teléfono no suena, cuando nadie te pregunta cómo estás, ahí es donde nace el verdadero amor. Y ese amor es el que transforma la soledad en sabiduría. Un día, mientras meditaba junto al estanque, Sara se dio cuenta de que su mente ya no buscaba escapar. No pensaba en qué haría después. No añoraba conversaciones pasadas, ni imaginaba futuros acompañados. Solo estaba allí, presente, entero, tranquilo. Fue entonces cuando comprendió otra gran enseñanza budista. El presente es suficiente, no el presente ideal, no el presente sin problemas, sino este presente tal como es, con sus vacíos, con sus sombras, con su silencio. La soledad, cuando es habitada con atención plena, revela que nunca has estado realmente solo, que tú has estado contigo todo el tiempo, y que, si aprendes a reconocerte como compañía, ya no necesitas llenar ese espacio con nada ni con nadie. Una noche de luna llena, el monje llevó a Sara a la cima de una colina. Allí, rodeados de estrellas y con el mundo dormido bajo sus pies, el monje le dijo: ¿sabes por qué muchos sabios viven retirados? ¿Por qué el Buda buscó el bosque? Porque no querían ruido, porque en el silencio se escucha la voz del alma, y la mayoría no soporta oírla. Sara asintió. Él lo había vivido. Había huido de esa voz durante años, pero ahora la recibía como a una vieja amiga. ¿Y qué pasa cuando aprendes a escucharla?, preguntó. Entonces, dijo el monje, ya no temes la soledad, porque entiendes que nunca estás solo. Estás contigo, con tu respiración, con tu conciencia, y eso basta. En esa colina, bajo ese cielo inmenso, Sara sintió algo que nunca antes había sentido: libertad. No la libertad de hacer lo que quisiera, no la libertad de moverse sin límites, sino la libertad interior, la libertad de no necesitar nada para sentirse completo. Y en ese instante, comprendió que la soledad había sido su mayor maestra, más que cualquier libro, más que cualquier consejo, porque lo obligó a conocerse, a sostenerse, a cuidarse. Y en ese cuidado, descubrió algo que transformaría el resto de su vida. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántas oraciones repites, sino por cuánta paz hay en tu soledad. Cuando descendieron de la colina, el monje se despidió. Iba a continuar su viaje. Sara le agradeció con una reverencia profunda. Gracias por enseñarme a habitar mi soledad. El monje sonrió y antes de marcharse, le dejó una última enseñanza. No me agradezcas a mí, agradécete a ti, por haber tenido el valor de mirar dentro. Y se fue. Sara se quedó solo, pero ya no era el mismo solo de antes. Era un solo acompañado, acompañado por su verdad, por su práctica, por su paz. Y tú, que estás leyendo estas palabras, quizá también estás caminando por la colina de tu propia vida. Quizá también estás en silencio, preguntándote por qué nadie te escucha. Déjame decirte algo, desde el corazón, tú eres suficiente. No porque lo diga yo, sino porque tu sola existencia, tu respirar, tu conciencia, son prueba de que ya tienes lo necesario para estar bien. El camino no es fácil. A veces será oscuro. Otras veces, solitario, pero si decides quedarte contigo, si eliges no abandonarte cuando más lo necesitas, descubrirás algo precioso.
Tu presencia es tu refugio, y en ese refugio la soledad deja de doler y empieza a sanar. Los días se volvían más largos en la aldea. La brisa cálida del final de la estación seca traía consigo una extraña mezcla de nostalgia y renovación. Las hojas crujían bajo los pies y los árboles, aunque verdes aún, comenzaban a prepararse para el cambio. En el corazón de todo había un ritmo que no necesitaba ser anunciado. La vida seguía su curso. Y en el centro de ese curso, Sahara ya no era el joven que caminaba con los hombros caídos y la mirada perdida en la distancia. Su forma de estar en el mundo había cambiado, no por fuera, sino desde lo más profundo de su interior. Seguía sin tener muchos amigos, no porque no pudiera, sino porque había dejado de buscar validación en los demás. Sabía que, para relacionarse con autenticidad, uno primero debía aprender a estar en paz en su propia compañía. Eso no significaba que hubiera dejado de sentir. Aún había días grises, momentos de melancolía, incluso instantes donde deseaba compartir un silencio con alguien que lo comprendiera sin palabras. Pero ya no se desesperaba, ya no confundía esos deseos con vacío, ya no corría detrás de nada. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, una anciana se le acercó. Era conocida por ser sabia, aunque rara vez hablaba. Lo miró con ternura y le dijo: «Tienes los ojos de alguien que ha estado con su sombra y ha vuelto». Sahara la miró sorprendido. ¿Y cómo se reconocen esos ojos? Porque ya no esquivan la mirada, ni la de otros, ni la propia. Aquella frase quedó resonando en su mente todo el día. Sí, había vuelto, había descendido al pozo de su soledad, había tocado el fondo oscuro, y desde ahí, lentamente, había comenzado a ascender. No porque alguien le tirara una cuerda, sino porque él mismo, con paciencia, con amor, con conciencia, había construido su propia escalera. Fue entonces cuando comenzó a escribir su experiencia, no para publicarla, no para que otros lo admiraran, sino para no olvidar. Escribía cada noche a la luz de una lámpara de aceite. Contaba cómo se sentía al principio, cómo la soledad lo había desgarrado, cómo había deseado desaparecer, y luego cómo comenzó a sanar, paso a paso, sus heridas emocionales. Pero no escribía con orgullo. Escribía con humildad, porque entendía que no había vencido la soledad. Nadie la vence. Lo que uno aprende es a habitarla, a convertirla en espacio sagrado, en silencio fértil, en hogar interior. Sus textos comenzaron a circular, al principio entre algunos vecinos. Luego, de boca en boca, llegaron a aldeas cercanas. Personas que nunca lo habían conocido lo buscaban para hablar, para compartir sus propias historias, y allí sucedió algo que jamás había esperado. Sahara comenzó a acompañar a otros en sus soledades. Un hombre mayor que había perdido a su esposa, una madre joven cuya familia había emigrado, un niño que no encontraba amigos en la escuela. Todos, de formas distintas, llevaban la misma carga, el sentimiento de no pertenecer, de estar solos, de no ser comprendidos. Sahara no les ofrecía soluciones rápidas, no les decía, todo estará bien, ni trataba de distraerlos. Se sentaba con ellos, escuchaba, compartía silencio. A veces contaba su historia, otras veces solo les daba espacio para que lloraran sin vergüenza. Y lo que descubrían, juntos, era transformador. La soledad se vuelve más liviana cuando no se esconde. Una tarde, un joven llamado Nilo llegó desde muy lejos. Había leído una de las cartas de Sahara y caminado durante días solo para conocerlo. Cuando se encontraron, Nilo tenía los ojos rojos de tanto llorar. «No entiendo cómo lo lograste», le dijo. «Yo me estoy ahogando. Cada día me cuesta levantarme. La soledad me aplasta». «¿Qué hiciste tú?». Sahara respiró hondo. No era fácil responder a esa pregunta, porque no había una sola respuesta. «Primero, dejé de resistirme», dijo. «Acepté que me dolía, que me sentía abandonado, que no sabía cómo seguir. Lo lloré todo». Nilo lo miraba con atención. «Después, me senté conmigo mismo, literalmente. Cerraba los ojos y escuchaba mi respiración. Al principio, era insoportable, pero con el tiempo, empecé a encontrar calma. Y el dolor sigue, a veces más fuerte, a veces más suave, pero ya no lo veo como un enemigo,
lo veo como un maestro. ¿Y no te da miedo volver a sentirte solo? Sara sonrió con ternura. Ahora sé que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Cuando me siento solo, me abrazo, me escucho, me acompaño. Y si eso no basta, entonces recuerdo que otros también están pasando por esto, que no soy el único. Y eso también me sostiene. Aquella conversación marcó profundamente a Nilo. No porque Sara tuviera todas las respuestas, sino porque había vivido en carne propia lo que él sentía. Y eso, más que cualquier consejo, lo sanaba. En los días que siguieron, Nilo se quedó en la aldea. Aprendió a meditar, escribió, lloró, rió, caminó en silencio, y poco a poco, como una semilla regada con paciencia, comenzó a sentir paz. La aldea, sin proponérselo, se fue convirtiendo en un refugio para quienes no sabían qué hacer con su soledad. No era un templo, no era un centro espiritual, era simplemente un espacio donde nadie tenía que fingir estar bien para ser amado. Y en ese espacio, algo milagroso comenzó a florecer, la compasión real, no esa compasión que juzga o quiere arreglar al otro, sino la que se sienta a su lado y dice, te veo, estoy aquí, no estás solo. Un día, una mujer anciana llamada Kamari se acercó a Sara con una flor en la mano. Esta flor creció en mi jardín después de años sin florecer, le dijo. La cuidé como me cuidé a mí misma, después de escucharte. Sara la tomó entre sus manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. No porque fuera una flor, sino porque entendió que la soledad, cuando se abraza con amor, no solo sana al que la habita, sino que también hace florecer la vida en otros. Y tú, que estás leyendo esto, quizás también estás en ese punto del camino donde ya no sabes si estás cayendo o aprendiendo a volar. Quizás tu soledad pesa, quizás hay días en que el silencio te aprieta el pecho. Déjame recordarte algo, no estás solo, aunque nadie te abrace en este momento, aunque no suene tu teléfono, aunque sientas que nadie te entiende. Tú estás contigo, tú puedes ser tu propio refugio, y en esa presencia amorosa, paso a paso, comenzarás a sanar. No te apresures, no te juzgues, no te exijas, solo quédate contigo y observa, porque incluso en el silencio más profundo, tu alma te está hablando. Cuando la soledad deja de ser una carga y se convierte en un sendero, ocurre algo que pocas personas esperan. El mundo interior florece, y con ese florecimiento, todo alrededor comienza a transformarse, como si la realidad misma respondiera a la vibración silenciosa de un corazón que ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Eso fue lo que ocurrió con Sara. Ya no caminaba con la mirada baja. Su andar era sereno, su respiración tranquila, su energía cálida. No necesitaba hablar mucho para inspirar a otros. Su sola presencia tenía la fuerza de alguien que había conocido la oscuridad y había aprendido a encender su propia luz sin depender de la de nadie más. La aldea había cambiado también. Lo que comenzó como una pequeña apertura al silencio, se había transformado en un ecosistema de transformación colectiva. Las personas ya no temían hablar de su dolor, ya no disimulaban su tristeza detrás de sonrisas fingidas. Aprendieron gracias a la práctica de la soledad consciente que la vulnerabilidad no es debilidad, es verdad, y que esa verdad, cuando es sostenida con compasión, libera. En los márgenes del bosque, cerca del río donde Sara solía meditar, comenzó a construirse una pequeña sala comunal. No era un templo ni un centro budista, sino un lugar para reunirse a meditar en silencio. Se la conocía como la casa vacía. Ese nombre, para muchos, era extraño. ¿Vacía de qué?, preguntaban. Vacía de expectativas, de máscaras, de juicios, respondía Sara con calma. Un lugar donde uno puede estar consigo mismo tal como es. Un día, durante una de las reuniones semanales, una joven llamada Meira se acercó con una inquietud que muchos llevaban dentro, pero no sabían cómo expresar. Estoy aprendiendo a estar sola, ya no me asusta como antes, pero a veces me siento desconectada del mundo, como si la gente con la que antes me relacionaba ya no me entendiera. ¿Es normal?, Sara asintió con ternura. Sí, es parte del proceso. Cuando uno cambia por dentro, el mundo que lo rodea se resiste,
no porque sea malo, sino porque está acostumbrado a una versión tuya que ya no existe. ¿Y qué hago entonces? Mantente fiel a tu silencio, dijo. No todos van a comprenderlo, algunos incluso lo verán como debilidad o indiferencia. Pero recuerda esto, el silencio que nace del amor propio no necesita ser explicado, solo vivido. Meira bajó la mirada, reflexionando. Luego levantó los ojos y por primera vez se permitió sonreír sin culpa. No era una sonrisa de triunfo, era una sonrisa de aceptación. De esas que solo nacen cuando uno se atreve a ser quien realmente es, sin pedir permiso. Los meses pasaban, y con ellos, nuevas estaciones. La lluvia volvió a empapar los campos, las flores brotaron con fuerza, los cielos se limpiaron de polvo. En el corazón de la aldea, la vida transcurría con una nueva calidad de conciencia. Y en el corazón de Sara, también, una mañana, mientras recogía semillas para el próximo ciclo de siembra, sintió una oleada de gratitud que lo detuvo en seco. No había ningún motivo especial. Nadie lo había elogiado, ni recibido buenas noticias. Solo estaba ahí, recogiendo semillas, bajo un sol tibio, y su pecho se llenó de una sensación inexplicable. Agradecimiento por estar vivo. Fue entonces cuando comprendió una verdad profunda. La soledad, cuando ha sido abrazada de verdad, se transforma en gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, gratitud por no haberse abandonado, gratitud por haberse encontrado. Y esa gratitud era ahora su verdadera compañía. A veces, en las noches, se sentaba solo en su habitación, sin lámparas, sin distracciones. Cerraba los ojos y sentía la respiración entrar y salir de su cuerpo. No necesitaba hacer nada, no necesitaba cambiar nada. Ese silencio ya no lo perseguía. Era su hogar, un hogar que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con cada lágrima, con cada renuncia, con cada paso que dio hacia sí mismo. Pero no todo era calma. Había días en que el viejo vacío regresaba, no porque la soledad volviera, sino porque la mente, de vez en cuando, recaía en sus antiguos hábitos, dudaba, cuestionaba, quería respuestas inmediatas. En uno de esos días, Sara sintió la necesidad de regresar al bosque. Hacía tiempo que no visitaba el lugar donde conoció al monje. Caminó durante horas hasta llegar al árbol donde todo había comenzado, y allí, como si el tiempo se hubiera detenido, se sentó, no pidió nada, no buscó nada, solo cerró los ojos y dejó que el bosque lo sostuviera. El viento, las hojas, el canto lejano de los pájaros, todo estaba igual, y sin embargo, él ya no era el mismo. Gracias, susurró, sin saber a quién hablaba exactamente. Tal vez a la soledad, tal vez a la vida, tal vez a sí mismo. Y entonces ocurrió algo. Una voz, suave pero firme, surgió de su memoria. Era la voz del monje, muchos meses atrás. No te agradezcas por haber vencido la soledad. Agradécete por no haberte rendido ante ella. Sara sonrió. Esa era la clave. No se trataba de erradicar la soledad, ni de ignorarla, ni de combatirla. Se trataba de vivir con ella, como con una sombra que camina a tu lado, y que cuando la aceptas, deja de asustarte. Y tú, que sigues aquí, leyendo, quizás estás recorriendo tu propio bosque interior. Quizás estás en esa etapa en que todavía te duele mirar hacia adentro, en que el silencio aún abruma, en que la soledad parece tener dientes. Quiero decirte algo, estás en el lugar correcto, no porque duela, sino porque estás caminando hacia ti, no porque tengas todas las respuestas, sino porque te estás atreviendo a hacer la pregunta más valiente de todas. ¿Puedo aprender a estar conmigo mismo y amarme en ese espacio? Y si te atreves a quedarte con esa pregunta sin huir, sin distraerte, sin adormecerla, entonces un día, sin saber cómo, te darás cuenta de algo hermoso. La soledad nunca fue tu enemiga, era tu maestra, una maestra silenciosa, firme, incomprendida, pero profundamente sabia, y gracias a ella, comenzarás a vivir desde un lugar que nada ni nadie podrá arrebatar. Tu centro, tu verdad, tu paz. Una nueva estación había llegado. Los campos, antes áridos y secos, comenzaban a llenarse de color. Las flores se abrían sin miedo, los árboles reverdecían, y la tierra,
paciente como siempre, ofrecía su abundancia sin esperar nada a cambio. En medio de esa renovación natural, Sara también florecía. Había atravesado su invierno interno. Había caminado por paisajes de silencio, cruzado valles de sombra, conocido la cumbre y el abismo de su propio corazón. Y ahora, sin darse cuenta, vivía desde otro lugar. Un lugar donde la soledad ya no era un peso, sino un refugio. Una mañana, mientras caminaba por el borde del río, se encontró con un niño sentado sobre una roca, mirando las aguas correr. «¿Por qué estás solo?», preguntó el niño. Sara se sentó a su lado y, con una sonrisa suave, respondió: «No estoy solo, estoy conmigo». El niño frunció el ceño, confundido. «¿Y eso no es lo mismo?». Sara negó con la cabeza, con una ternura que solo puede tener quien ha caminado por el vacío. «No, estar contigo es saber que puedes acompañarte, escucharte, cuidarte, amar tu propia presencia sin necesitar que otro lo haga por ti». El niño guardó silencio. Luego, mirando al río, susurró: «A veces me siento solo, aunque esté con otros». «A mí también me pasaba», dijo Sara. «Pero aprendí que la compañía más importante no es la de los demás, sino la mía». Y el niño sonrió, como si en ese momento algo hubiera hecho clic en su pequeño corazón, como si, sin entenderlo del todo, hubiera recibido una semilla que florecería con el tiempo. Sara sabía que ya no necesitaba estar en la aldea para seguir caminando su camino interior. Tampoco necesitaba el bosque, ni siquiera el silencio externo. La verdadera transformación ya había ocurrido. Su mente se había vuelto su hogar. Podía estar en una plaza llena de gente y sentir paz. Podía pasar días sin hablar con nadie y no sentir ausencia. Había aprendido que el ruido no se elimina silenciando al mundo, sino silenciando la ansiedad interna. Había aprendido que estar solo no es lo mismo que estar incompleto. Y, sobre todo, había comprendido que el amor propio no se trata de creerse perfecto, sino de acompañarse con compasión en medio de la imperfección. Una tarde, mientras meditaba bajo su árbol favorito, recordó algo que el monje le había dicho al despedirse: «Cuando aprendas a habitar la soledad, el mundo dejará de parecerte hostil, porque ya no estarás huyendo de ti, y eso es libertad». Y sí, ahora entendía a qué se refería. La libertad no era hacer lo que quisiera, ni escapar de los dolores. La verdadera libertad era poder estar en cualquier lugar, con cualquier emoción, y aún así sentir paz, porque la paz no venía de lo que ocurría afuera, venía de dentro, de ese espacio sagrado que había cultivado con paciencia, respiración tras respiración, silencio tras silencio. Ese día decidió escribir su último texto, no porque cerrara su camino, sino porque había comprendido que ahora debía dejar espacio para otros. Que era momento de confiar en el crecimiento de quienes llegaban a la aldea buscando respuestas. Escribió: «La soledad me rompió, pero también me reconstruyó. Me vació, pero luego me llenó de verdad. Me empujó al abismo, y ahí encontré mis alas». Si estás leyendo esto desde tu propio vacío, desde tu propia sombra, desde tu propio silencio, quiero que sepas algo: no estás solo. Y si lo estás, tampoco es el fin del mundo. Es apenas el inicio del tuyo. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde su habitación, sintió que algo dentro de él se cerraba suavemente, no con tristeza, sino con gratitud, porque entendía que la soledad ya no era un lugar al que temer, sino un lugar al que volver cuando el mundo se volviera demasiado ruidoso. Y así, como quien vuelve a casa después de un largo viaje, descansó. Ya no tenía nada que probar, ya no tenía a nadie que impresionar, ya no tenía miedo de estar consigo, y en ese descanso encontró su despertar. Y tú, que has acompañado este viaje hasta el final, quizás te preguntes: ¿y ahora qué hago con mi soledad? La respuesta no está aquí, está en ti, en tu respiración, en tu silencio, en tu decisión de no huir más. Quédate, mírate, abrázate, y cuando creas que no puedes más, respira. Porque si lo haces, descubrirás lo que Sara descubrió: que tu soledad nunca fue el enemigo, fue el umbral, el comienzo, la puerta hacia ti mismo. Y en ese encuentro, todo cambia. En el centro mismo del silencio, hay algo que no se puede explicar con palabras. Es como un susurro sin sonido.
un entendimiento que no se forma con ideas, sino con presencia. Una certeza que nace cuando el corazón deja de luchar contra lo que siente y simplemente lo abraza. Eso fue lo que Sara descubrió cuando dejó de ver su soledad como un problema que debía resolverse y comenzó a tratarla como una parte más de su naturaleza humana. Como el invierno que precede a la primavera, como la noche antes del amanecer, la soledad no era un castigo, era una invitación. Durante años, Sara había pensado que amar significaba estar con alguien, compartir, conversar, tocarse, sentirse cerca. Y sí, el amor puede manifestarse así, pero la soledad le mostró otro tipo de amor, uno más íntimo, más sereno, más profundo. El amor de estar contigo cuando nadie más lo hace. Ese es el amor que no huye cuando estás triste, que no se impacienta con tus silencios, que no exige que seas feliz para quedarse. El amor que aprendió en la soledad no tenía forma, ni fecha, ni dirección. Era un amor sin condiciones. Un amor que, finalmente, podía sostenerse desde dentro. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo abierto, Sara tuvo una revelación. No fue una visión, no fue una voz. Fue una comprensión tan clara como el reflejo de la luna en el agua. No vine a esta vida a llenar el silencio, vine a comprenderlo. Y entonces algo cambió para siempre. Ya no solo aceptaba su soledad, comenzó a amarla. No por masoquismo, no por resignación, sino porque entendía que gracias a ella había nacido su verdadera libertad. Gracias a ella ya no necesitaba mendigar amor. Gracias a ella había aprendido a sentarse con sus heridas sin disfrazarlas. Gracias a ella podía mirar a otros a los ojos, aún sin decir palabra, y hacerlos sentir acompañados. En la aldea, la gente comenzó a referirse a él con respeto, pero no como a un maestro ni como a un sabio. Lo llamaban simplemente el que escucha, y eso era todo lo que necesitaba ser, porque había comprendido que la mayoría de las personas no necesita respuestas, no necesita soluciones, necesita ser vista, escuchada, sostenida. Y nadie puede hacer eso de verdad si antes no ha sido capaz de sostenerse a sí mismo en la oscuridad. Un día, una mujer anciana llegó desde muy lejos. Su esposo había muerto hacía 2 años, y desde entonces vivía en una tristeza densa, como una nube perpetua sobre su pecho. Había oído hablar de la aldea y de aquel joven que no prometía curas milagrosas, pero que acompañaba sin juicio. Se sentaron en silencio. Al principio, ella no podía dejar de llorar. Después, cuando el llanto se calmó, dijo con la voz quebrada: «Creí que la soledad iba a matarme». Sara la miró con suavidad. A veces, lo que creemos que nos mata, nos transforma. ¿Y si no quiero transformarme? ¿Y si solo quiero que esto se acabe? Sara no respondió con palabras. Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. Y fue allí, en ese espacio sin exigencias, sin consejos, sin metas, donde la mujer comenzó a sanar, porque alguien la sostenía sin querer cambiarla, porque por primera vez su soledad era compartida sin ser invadida. Con el tiempo, ella volvió a su pueblo, no con la pena resuelta, pero con el corazón menos endurecido, más abierto, más capaz de estar con lo que es. Y así, lentamente, los frutos del camino interior de Sara comenzaron a florecer en los corazones de otros, no con discursos, no con teorías, sino con presencia real. Un día, un grupo de jóvenes de una ciudad cercana llegó a la aldea. Estaban exhaustos, no físicamente, sino existencialmente. «Nos sentimos vacíos», dijo uno de ellos. «Lo tenemos todo, pero no sentimos nada». Sara los escuchó, no con prisa, no con soluciones, solo con silencio atento. «¿Han probado estar con ustedes mismos, sin distracción?», les preguntó. «Nos da miedo», dijo otro. «Es como si, al cerrar los ojos, todo se hiciera más oscuro». «Es que solo en la oscuridad puedes ver tu propia luz», respondió. Y los invitó a quedarse unos días, a dejar el ruido, a soltar las pantallas, a mirar dentro. No todos aceptaron, pero los que lo hicieron descubrieron algo que nunca habían vivido: la paz de estar en silencio con uno mismo y no sentir angustia. Una de las chicas, antes de partir, le dijo: «Gracias por no intentar llenarnos, por enseñarnos que a veces el vacío no necesita ser tapado,
sino sentido. Eso era la soledad para Sara ahora, un vacío fértil, un espacio sagrado, como la tierra que, por estar vacía, puede ser sembrada. En sus meditaciones comenzaron a surgir memorias de su infancia, de los momentos en que se sintió invisible, de los días en que deseó desaparecer, de las noches en que rezaba, no para que algo bueno pasara, sino para que simplemente dejara de doler. Y con cada recuerdo, en vez de cerrarse, su corazón se abría un poco más. Lloraba, pero ya no como antes, no con rabia, no con desesperación. Lloraba con ternura, con compasión hacia ese niño que fue. Y así, día a día, lágrima tras lágrima, fue sanando no solo su presente, sino también su pasado. Una tarde, mirando el atardecer, escribió una frase en su cuaderno: «La soledad me mostró que mi dolor no era un error, era un llamado a volver a él, a volver a su centro, a recordar que no había nacido para cumplir expectativas ajenas, sino para habitar su verdad». Y tú, que estás leyendo esto, tal vez también llevas tiempo huyendo de tu propia compañía. Tal vez has hecho de todo para no escuchar el eco de tus pensamientos. Tal vez has confundido compañía con conexión y presencia con atención. Y eso está bien, todos lo hacemos. Pero llega un momento en que el alma ya no quiere más ruido, quiere verdad. Y la verdad, muchas veces, aparece en la soledad, no para castigarte, sino para mostrarte quién eres cuando nadie te está mirando. Y si te atreves a mirar, si dejas de temerle a ese espejo, si te quedas contigo cuando todo dentro de ti quiere salir corriendo, entonces descubrirás lo que Sara descubrió, que la soledad, en el fondo, es solo el camino de regreso a casa, y que ese camino no se camina con los pies, se camina con el corazón abierto. Cuando se ha caminado lo suficiente por el silencio, algo profundo sucede. Uno ya no necesita que el mundo lo abrace para sentirse en paz, porque ha aprendido a abrazarse a sí mismo. Sara, sentado en el umbral de su casa, miraba el sol esconderse lentamente detrás de las montañas. Las sombras se alargaban sobre el suelo, y el cielo se encendía con tonos anaranjados y dorados que le recordaban a las páginas viejas de un diario, gastadas, vividas, llenas de historia. Y la historia que él había escrito, sin pluma, sin papel, pero con cada respiración, era la historia de alguien que aprendió a estar solo y a no tener miedo de ello. En la aldea ya no era solo el que escucha. Ahora todos sabían que quien venía a verlo no buscaba respuestas rápidas, sino espacio. Un espacio para ser, para respirar, para llorar, para no ser juzgado. Personas de muchos lugares comenzaban a llegar solo para pasar tiempo en silencio. No había retiros organizados, ni enseñanzas programadas. La enseñanza era la experiencia, y la experiencia era el silencio compartido. Una tarde, un joven que había perdido recientemente a su madre se acercó. Estaba devastado. Había pasado semanas encerrado, sintiendo que nadie lo comprendía, que la soledad era un monstruo que lo perseguía incluso entre multitudes. «¿Cómo lo hiciste tú?», le preguntó, entre lágrimas. Sara no respondió de inmediato. Lo miró con los ojos de quien ha estado allí, de quien ha sentido ese peso, esa angustia, esa sensación de estar roto por dentro. «No lo hice», dijo finalmente. «Lo permití». «¿El qué?». «Permití que la soledad me rompiera. Me dejé caer. No luché contra el vacío, y en esa caída encontré tierra firme. Y si me pierdo en el vacío, entonces no estás perdido, estás volviendo a casa». Esa fue su última gran enseñanza. A veces, cuando creemos estar cayendo en lo más profundo de la soledad, lo que realmente estamos haciendo es regresar a nosotros mismos. No hay brújula en ese viaje, no hay mapa, solo la decisión de quedarse, de no huir, de no anestesiarse, de no traicionarse, y cuando uno se queda, empieza a escuchar. Sara recordaba una y otra vez las palabras del Buda que lo habían acompañado desde el inicio. Así como el árbol vuelve a crecer si su raíz no ha sido cortada, el sufrimiento renace una y otra vez mientras la raíz del deseo permanezca intacta. Él había cortado esa raíz, no porque no deseara amor, compañía, pertenencia, sino porque ya no se aferraba a ello como si su valor dependiera de tenerlo. Podía estar con alguien o sin nadie, y en ambos casos
seguía sintiéndose entero. En sus últimos escritos, dejó una reflexión que compartía con quienes llegaban buscando consuelo. El alma no se rompe por estar sola. El alma se rompe cuando olvidamos cómo estar con nosotros mismos. La soledad es solo una puerta. Puedes cerrar los ojos y llorar frente a ella, o puedes abrirla y encontrarte ahí, de pie, esperando que por fin vuelvas a casa. Una anciana que había pasado años en duelo por la pérdida de su hija, un día, al terminar su estancia en la aldea, le tomó las manos con fuerza y le dijo: «No vine aquí buscando paz, vine porque ya no sabía cómo seguir. Pero me diste algo mejor que paz. Me enseñaste que no necesito estar bien para amarme». Esa frase quedó grabada en el corazón de Sara, porque eso era exactamente lo que él también había aprendido. La paz no es ausencia de sufrimiento, es presencia de amor. Y el amor verdadero comienza cuando puedes estar contigo en tu peor momento y no darte la espalda. Pasaron los años, y aunque la aldea seguía creciendo, Sara comenzó a sentir que su ciclo allí estaba llegando a su fin, no porque ya no amara ese lugar, sino porque entendía que, como la luna, todo tiene fases, y ahora su fase era otra. Se despidió en silencio, sin anuncios, sin rituales, solo dejó una carta colgada en la puerta de su casa: «Todo lo que necesitabas estaba siempre dentro de ti. No busques aquí lo que solo se encuentra en tu silencio. Si alguna vez te pierdes, vuelve a ti. Estás más cerca de lo que imaginas». Y se fue, caminando ligero, sin equipaje, con la mirada limpia y el corazón en paz. Cuentan que desde entonces recorre pueblos, montañas, ríos, no como un maestro, ni como un gurú, sino como un ser humano que conoció su sombra y aprendió a abrazarla. Cuando alguien le pregunta quién es, sonríe y dice: «Soy alguien que aprendió a estar consigo». Y si insisten en saber más, responde con la misma frase que le cambió la vida: «No estoy solo, estoy conmigo». Y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido el camino de este cuento budista como quien sigue un rastro en medio del bosque, quizás también estés regresando a ti. Quizás esta historia no te dio todas las respuestas, pero tal vez te recordó lo más importante: que no estás roto, que no estás solo, que puedes ser tu propio refugio, que puedes sostenerte, que puedes amarte, aun con miedo, aun con dudas, aun con lágrimas. Porque si algo nos enseña la soledad, es que lo esencial nunca estuvo afuera, siempre estuvo y seguirá estando dentro de ti. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero despertar. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.